hoy y cada vez es más evidente la decadencia de este personaje. Es mi opinión, ustedes estarán de acuerdo, ¿no? Ya me dirán, pero estaba viendo lo que publicó Raimundo Rivapalacio. Dice, desde hace años el círculo cercano a Andrés Manuel López Obrador, más beligerante y violento, surgido de la prensa y dedicado a buscar la aniquilación social de medios y periodistas, ha estado embarcado en una estrategia de daño reputacional porque desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, descalificarlos era la mejor forma de minimizar sus críticas o hacerlos irrelevantes. Como presidente López Obrador verbaliza lo que fue un plan de largo aliento, diseñado o fortuito cuando utiliza la palabra irrelevante para señalar su peso en la opinión pública o afirmar que nadie les hace caso porque nadie los lee ni los oye. La realidad es que no lo piensa así, sino al contrario. Medios, periodistas e intelectuales se han convertido en un obstáculo para su agenda política, muchas veces impulsada por sus filias y fobias y por lo tanto en sus enemigos. Su fallido ejercicio semanal del top 10 de las mentiras fue la respuesta más primitiva para enfrentar a la crítica. El top 10, una idea original del vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, tiene clientes frecuentes, periódicos y periodistas a quienes tratan de contrastar con medias verdades, mentiras flagrantes y juicios de valor rudimentarios sobre la información, su jerarquía periodística y el análisis. Para ser irrelevantes, como califica a medios y periodistas el presidente, son bastante relevantes en su acontecer diario y le dedica bastante tiempo de sus horas de trabajo. Pero entre ese grupo de relevantes que le quita el sueño a algunos en Palacio Nacional e incomoda a muchos otros, se encuentra un selecto grupo al cual desde mayo Ramírez Cuevas le ha dedicado una atención especial, extraordinaria para los estándares de la presidencia mexicana, recuperando seguramente sin que se acuerde lo que hizo Emilio Chaufet cuando era secretario de Gobernación en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo al ordenar el seguimiento de 8 columnistas políticos. Ramírez Cuevas creó un grupo de seguimiento de objetivos, periodistas e intelectuales cuyo común denominador es ser críticos de López Obrador y se puede argumentar son personas cuya voz es escuchada con atención en grupos empresariales. Este seguimiento no tiene nada que ver con el grupo de columnistas políticos y de negocios que son sujetos al espionaje telefónico gubernamental, como se ha denunciado varias veces en los últimos meses. No obstante, cuando menos 2 de quienes figuran en el reducido bloque que le incomodan sobremanera a Ramírez Cuevas, probablemente reflejando las frustraciones y ansiedades de su jefe, también tienen intervenidos sus teléfonos. El grupo lo integran Mario Amparo Casar, Federico Reyes Heroles, Jesús Silva Herzog y Carlos Loret de Mola. Todos tienen colaboraciones regulares en periódicos y conducen noticieros como Loret, o son colaboradores frecuentes en varios de los programas de radio más influyentes en México. Loret es el único periodista de tiempo completo y quien del gremio es el que más exaspera al presidente, tanto que ha trascendido de Palacio Nacional, que es al único al cual se llega a referir con obscenidades. Es también a quien las granjas en las redes vinculadas a Palacio Nacional atacan más que a nadie, salvo Chumel Torres, que es comediante, no periodista, pero que como Loret permanentemente los tiene en jaque con rápidas reacciones a los gazapos del presidente y los suyos. Loret emprendió la aventura político-periodística en el medio digital Latinos. Bueno, ya hay una aceptación que es una aventura político-periodística en el medio digital Latinos, donde el músculo más sólido que muestra es la investigación sistemática sobre la corrupción del círculo cercano al presidente, familiar y profesional. En su columna en el Universal, Loret se dedica la mayor parte de las veces a criticar al presidente. Casar, Reyes Heroles y Silva Herzog no tienen la contundencia explícita de Loret, pero tienen la pluma, la consistencia intelectual y la profundidad en su análisis comparado para encontrar con puntualidad en las acciones de gobierno las políticas públicas de López Obrador y su gestión, coloreadas de puntos de vista personales y actos antidemocráticos, populistas y autoritarios. Al presidente le molestan las categorías que se hacen de él en ese sentido y a veces responde directamente. Reyes Heroles y Silva Herzog han sido señalados ocasionalmente por nombre en la mañanera y López Obrador ha sido cuidadoso de no ensañarse nunca con ellos, quizás por el respeto que le tiene a sus padres, Jesús Reyes Heroles y Jesús Silva Herzog Flores. Casar también ha sido señalada tangencialmente por nombre, pero por proximidad es a quien más ataca regularmente. Casar preside la Organización Mexicanos contra la Impunidad y la Corrupción, fundada por Claudio X González, y a la que renunció en julio del año pasado, que se ha dedicado desde el sexenio de Enrique Peña Nieto a investigar lo que su nombre describe. González, por cierto, también es uno de los integrantes adicionales de ese bloque del que Ramírez Cuevas quiere saber todo. El vocero presidencial integró un equipo para darle seguimiento a ese grupo, para lo cual contrató a un profesional que estaba fuera del gobierno. El seguimiento se le encargó fue no solo de lo que se publica
o dice en la prensa, radio y televisión, sino también que registraran todas sus declaraciones y sus presentaciones en seminarios o invitaciones para hablar con diferentes grupos. El método que se pidió siguiera es como realizan los medios sus coberturas periodísticas, donde se tienen fuentes de información, en este caso las personas, y se reporta todo importante lo que hacen. Esto hay que subrayar, no es espionaje, el seguimiento tiene otro sistema. Todo lo encuentran en actos públicos y no se utilizan recursos o ilegales para darles cobertura deseada. No está claro qué pretende encontrar Ramírez Cuevas con este seguimiento personalizado. Todo lo que dicen en conferencias y seminarios lo publican o lo dicen. No hay dobles discursos, tampoco se conoce el avance de ese grupo, su vigencia o qué tipo de información, si alguna, le hayan dado al presidente. Lo que sí quedó de manifiesto es que medios, periodistas e intelectuales son relevantes y sí les hacen caso. Eso es lo que publica Raimundo Riva Palacio. Me llama mucho la atención, Oriol, que Raimundo Riva Palacio diga que López Obrador está dando seguimiento o persiguiendo a los que le incomodan, pero estos periodistas no dicen nada de la lista negra anunciada por Claudio X González y que además defendió durante el fin de semana porque dice que es su derecho exhibir a esos que quiere poner en la lista. Algo me huele a ya sabes qué, Oriol. Bueno, esto es el parto de los montes, que diría yo. Es decir, un artículo que empieza persecución, grupo, vigilancia, espionaje, pam, 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 pam. Bueno, todo es muy ampuloso, ese estilo de que parece de hombre de información que tiene mi querido exalumno Raimundo Riva Palacio. Y la conclusión final es que, bueno, ¿es tu exalumno? Sí, sí, lo tuve de alumno. ¿En serio? En la Carlos Septién de periodismo. Sí, no, le puse 10 porque tenía miedo, no sé, que me arme una columna diciendo que me arme una columna y ya soy terrorista internacional, ya mejor me pongo 10 para que estemos todos bien. Bueno, pero dicho esto, yo luego te cuento, pero lo importante aquí es que, oye, tanta historia para decir que, bueno, resulta que Jesús mandó a alguien a hacer una búsqueda por internet. ¡Wow! Búsqueda de fuentes abiertas. O sea, todo lo que dice es que hay alguien, según parece, que anda buscando por internet información y de ahí llama un reporte, pues como hace cualquier periodista, cualquier persona que quiera saber algo en fuentes abiertas. Eso es, y además dice, ni siquiera sin gastar fondos públicos. Dice, al final acaba reconociendo que no hay ningún espionaje, que no hay Pegasus, que no hay nada absolutamente, sino que alguien resulta que hace muchas búsquedas en internet sobre Loret de Mola. No soy yo, la verdad no pierdo tiempo, pero insisto, me parece en el término del ridículo, de estos grandes ridículos de Riva Palacio, como esa, la famosa venganza de Estados Unidos, que nos anuncia cada mes, como Miguel ya lo recordaba, cada mes anuncia que Estados Unidos se vengará de lo que México le está haciendo. No aparece, pero bueno, ahí está esperando que algún día nos den con todo. Pero dicho esto, me fascina ese artículo porque si uno lo lee sin tanto aspaviento, que dice, pues que alguien hace búsquedas en fuentes abiertas, lo cual es increíble porque todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Pues desde tu ex hasta quien quiera. No es delito aún buscar obsesivamente quizá el nombre Carlos Loret de Mola, le puedes poner hasta entrecomillado y si quieres hasta con PDF a ver si ahí ya tienes la síntesis completa. O sea, como quien dice, hacer una síntesis como todo, por cierto, cada mañana, no hay pequeño o gran gobernante que no tenga su síntesis periodística, ¿no? Ahí armada en el despacho, en la oficina. Esa es la ridiculez. Obvio que hay que entender que esta gente necesita persecución. Eso es el síndrome del mártir. No pueden vivir sin pensar que los persigue este ominoso gobierno populista que los quiere casi muertos. En ese ridículo, en ese vivir sin vivir en mí, para hacerlo poéticamente hablando, viven en la necesidad compulsiva de que este gobierno sea como los anteriores para que ellos se purifiquen también. No se puede purificar un esquema de gente que vivió del chayo, de la relación perversa con gobernación y con la empresa privada. Es la combinación perfecta de ese tipo de periodistas que viven del tráfico de información. Son traficantes de información, esa es su función. Las columnas han funcionado siempre igual y en eso Riva Palacio es el experto número 1 en el tráfico de información, aprendió de los mejores. Entonces, realmente lo que más divierte y termina así es que, pues no usaron nada. Detectó seguramente que había mucha búsqueda en internet con esos nombres, ¿no? Lo que, como realmente si María Amparo Casar realmente necesitará uno estar vigilándola constantemente porque es un peligro para nuestro México. Dicho esto, son ridículos, pero ese es el estilo. Y segunda, no es solo el estilo. Como bien señaló hoy Jorge Cepeda Patterson en su artículo de Yo Claudio,
a ver, cuando publican tweets diciendo que ellos sí harán sus listas negras, que ellos sí tienen los nombres de toda la gente que apoyó el proceso y que deberían pagar un precio por ello, hay que recordar que esta gente, cuando llega al poder, sí aplican políticas durísimas de chantaje, de exilio, de forzar, a diferencia de este gobierno que no ha aplicado ninguna política real de investigación, de espionaje, de represión de ningún tipo. Esta gente está advirtiendo de que cuando vuelvan, primero te van a dejar sin nada, lo que yo en mi tierra llaman el pacto del hambre. Y la segunda, no solo sin nada, si pueden, tramarán persecuciones de todo tipo, porque además contarán con la atenta colaboración de gente como Raimundo Riva Palacio para denunciar compañeros, porque como sabemos, Vicente Perro sí come perro. Eso sí ha pasado. Y más con esta gente que sienten que les han quitado el hueso. Entonces, si lo recuperan, madre de Dios, ahí vas a ver a quién persiguen. Pero insisto, qué ridículo es determinar en un artículo que al final nos persiguen porque nos buscan mucho en Internet, nos googlean mucho. Bueno, pues el mitómano, quizás es verdad que te googlean mucho, pero eso aún no es delito ni persecución. Bueno, ya que mencionabas el yo Claudio de Jorge Cepeda Patterson, permíteme, Miguel Martín, leer también la columna de Jorge Cepeda Patterson para que la comentemos. Dice, yo Claudio, me pregunto qué hará Claudio X con las listas en las que estaría anotando a todos los que por acción u omisión hemos alentado la posibilidad de un gobierno ajeno al PAN y al PRI. Por cierto, pégale un coscorrón a su editor, don Jorge Cepeda Patterson. Me pregunto, cuestión ahí mínima, pequeños detalles, pero que hacen la diferencia. Dice Jorge Cepeda Patterson en Sin embargo MX, acabo de leer una leyenda en un cuadro de Marcus Muntean que me ha hecho recordar a Claudio X González, un pensamiento inquietante considerando que la vi en un museo de Viena a 10,000 kilómetros de distancia de la lluvia interminable de dimes y diretes en que se ha convertido el debate público en México. La frase al pie de una pintura de dos chicos de mirada arrogante y traducida al inglés dice así, todo mundo tiene una idea de libertad que no permite a nadie tener otra. Esta mañana había visto un tuit del presidente fundador de Mexicanos contra la Corrupción que había conseguido olvidar por unas horas hasta que el cuadro lo invocó. En su tuit, Claudio X afirma que la llamada 4T es una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que por acción o por omisión alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se olvide quién se puso del lado del autoritarismo populista y destructor. Supongo que el empresario no advierte el profundo autoritarismo que encierran esas líneas en su propia crítica contra el autoritarismo que achaca a su oponente. Una especie de amenaza torquemada en contra de los que hayan actuado diferente a su idea de país. Puedo entender que muchos no estén de acuerdo con las propuestas de López Obrador, incluso quienes simpatizamos con algunas o muchas de sus causas no siempre coincidimos con la forma de aplicarlas. Los opositores están en todo su derecho no solo de criticar al gobierno, sino también de hacer lo posible para derrotarlo políticamente. Lo que cuesta trabajo entender es esa idea de democracia que anula la idea de democracia de los otros. Los que alentaron las acciones y hechos de la actual administración fueron más de la mitad de los mexicanos que votaron por Andrés Manuel López Obrador. Claudio X también tendrá que tomar nota del 62% de la población que aprueba al presidente y le da el apoyo popular que necesita, porque ellos también lo están alentando. Buena parte de la justificación de estos líderes de la sociedad civil para oponerse al gobierno de la 4T surge de su molestia por el carácter antidemocrático que atribuyen al obradorismo, pero de entrada abordan a López Obrador como si fuera un presidente que no merece estar en Palacio, pese a que la mayoría de la población quiera verlo ahí, como si la única legitimidad democrática deriva del voto inteligente, el suyo, que durante años encumbró al PRI y al PAN, y no del de las mayorías arrastradas por la demagogia y el resentimiento que votaron por Morena. No parece darse cuenta de que el país que vota así es el país que ellos construyeron. Si de veras está tomando nota, tendría que comenzar por apuntar los nombres de las propias élites, porque ellas edificaron una sociedad en la que las mayorías son sectores populares que votan por alguien que habla en nombre de los pobres. Si hubieran construido un país menos desigual, con mayorías constituidas por las clases medias, ahora no tendrían que lamentarse de que Morena gane las elecciones gracias al sentimiento de agravio de tantos. Y por otro lado, me pregunto qué hará Claudio X con las listas en las que estaría anotando a todos los que por acción u omisión hemos alentado la posibilidad de un gobierno ajeno al PAN y al PRI. Supongo que la idea de tomar nota tiene por objeto cobrar la factura a todos los ahí incluidos. También asumo que no se trata de una advertencia gratuita, por el contrario, tiene como objeto hacer saber a todo aquel que expresa una idea distinta de gobierno a la suya, que se lo piense dos veces o se atenga a las consecuencias. Una idea de democracia excluyente y punitiva de alguien incapaz de entender que exista razón o legitimidad en los que no piensan como él, así sean las mayorías.
Tweets como el de Claudio X González muestran que las élites convertidas en oposición no son capaces de responder al tsunami político que ha modificado la realidad. Acusan a López Obrador de querer regresar a México a un modelo superado y ofrecen como alternativa a su propio modelo superado. Podemos debatir si lo que está haciendo el gobierno de la 4T conviene o no a los mexicanos, pero lo que está claro es que en 2018 la mayoría de ellos expresó su rechazo a las opciones políticas de esas élites. Amenazarnos con una suerte de represalia velada por desear un país distinto al que ellos ofrecían simplemente revela que no han entendido nada, mi querido Miguel Martín. Pues esa es la postura más antidemocrática que hemos encontrado en los últimos meses realmente. Y fíjate que todo parte de que la derecha recurrentemente en muchas partes del mundo hace uso de un elemento que para algunos resulta infalible, que han apelado a él, por ejemplo, en Chile, Pinochet apeló a él, también, por supuesto, Franco, también, por supuesto, Mussolini, que es el chauvinismo. El chauvinismo es un nacionalismo exacerbado, es un nacionalismo pues de papel, un nacionalismo que al mismo tiempo de que está hueco, es muy fanático. Esto viene la referencia viene de un soldado que es una figura mítica digamos, de la cultura francesa, que sería Nicolas Chauvin, que habría nacido, según cuenta la leyenda, a finales del siglo XVIII, habría peleado en la Revolución Francesa y posteriormente en el ejército de Napoleón, y después de haber sido, pues, herido en varias batallas, de estar prácticamente ya lisiado, pues seguía batallando por amor a su país. Entonces, de ahí viene esta palabra de chauvinismo. Y ese chauvinismo lo vemos presente en estas personas que se envuelven sin que nadie se lo pida en la bandera de México, que dicen que mexicanos contra la corrupción, que mexicanos primero, que chalecos México, que hijas de la MX. Todo para la derecha es México, porque usurpan la identidad nacional, prostituyen los símbolos patrios, los convierten en cosas que solo son propiedad de los whitexicans, de los ricos, de los oligarcas, y ellos toman este paternalismo que antes, como lo dije, pues estaba legitimado por Televisa, ya no lo está, se ven ridículos creyendo o afirmando casi que ellos son México. Pues ellos no son México, México somos todos. Ni siquiera el presidente hace este uso faccioso del nombre del país o de la nacionalidad para utilizarlo contra la gente que verdaderamente le ha hecho daño al país. Entonces, pues que Claudio X González quiera hacer su lista, pues ni modo que la haga, porque papel le va a faltar, y eso que a eso se dedica. Sí, exactamente, aunque para otras necesidades, mi querido Miguel Martín, creo que no se puede escribir muy bien en el papel higiénico, pero bueno, cerremos, Oriol.